Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo gracias. bien? Bienvenida. Gracias. Y contame, ¿qué país tenemos? Y lamentablemente tenemos un país en decadencia. El 2020 cerramos con una caída del cerca del 10,4%. Se espera que este año la Argentina tenga un rebote, es decir, de no producir nada a empezar a producir algo por la flexibilización, a tener un rebote del 4,5%, pero para llegar a los niveles prepandemia, volver ceteris paribus, es decir, si todo se mantiene Sí, constante. yo te pregunté, igual te iba a preguntar, hasta el ¿desde cuándo 2025. estamos en decadencia? Desde el 2011. Del 2011 que la Argentina el sector privado no crea puestos de trabajos, lamentablemente no crece y tenemos un desempleo de 2 dígitos, inflación de 2 dígitos, problemas que parecen ya estar erradicados en la mayor parte del mundo, pero lamentablemente en la Argentina los seguimos discutiendo. El fin de semana hubo un reportaje a Alberto Fernández que volvía a hablar, ya había adelantado algo Cecilia Todesca sobre el tema de retenciones, y volvió sobre eso. Y lo que él planteaba es, tengo 2 alternativas, porque faltan para que no suban los precios de los alimentos en el mercado interno. Tengo 2 alternativas, o le pongo retenciones o le pongo cupo. ¿Son las únicas 2 alternativas que hay? No, no son las únicas 2 alternativas. La Argentina necesita un programa integral de reformas de largo plazo, es decir, para que nosotros podamos volver a crecer, y no solamente medidas cortoplacistas, porque ya sabemos que las retenciones lo único que provocan en el largo plazo es que caiga la oferta, de que suba los precios. Tenemos que pensar un poco más en los argentinos, en crear puestos de trabajo, en crear una estructura productiva diversificada, y eso solo se logra con una reforma del sistema previsional, una reforma del sistema tributario, un achicamiento del déficit fiscal, cuestiones que te está pidiendo ahora que estamos renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el organismo lo está pidiendo. La tenemos que hacer porque ya no tenemos margen para seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo, porque se nos viene a ver una crisis, un shock exógeno, como decimos en economía, y vos no estabas preparado internamente para poder afrontarlo. Entonces, Ahora, qué manera de repetir, porque cupos y retenciones creo que, no sé, pero sistemáticamente se van repitiendo con resultados malos, obviamente. Entre otras cosas, Alberto Fernández también dice que el campo tiene que entender que por más que pueda vender a precios altísimos, $100 al exterior, producen en pesos, entonces no hay por qué vender en el mercado interno al mismo precio que el externo. vos tenés que traer divisas. A ver, el año pasado el Estado preveía que iban a entrar en el último trimestre 3.500 millones de dólares por divisas, por la escalonada baja de retenciones. A ver, pero vos necesitas algo más de largo plazo. ¿Cómo haces para traer divisas a la Argentina? Bueno, necesitas fundamentalmente empezar a producir más, exportar más. Nosotros ahora dependemos un montón de insumos que son importados, que vienen del exterior y que necesitamos de esas divisas. O sea, nosotros no podemos dejar de venderles al resto del mundo y únicamente, digamos, vender alimentos o lo que producimos internamente. Es más, ahora un debate que está preocupando mucho es el aumento del 60% de los precios de la indumentaria, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque la mayor parte de los insumos de la industria textil la importás del resto del mundo. Entonces necesitas esas divisas ante un 60% en una economía recesiva, además. Exactamente, en una economía que lamentablemente no está remontando. Y es más, hablando de inflación, este año vas a estar, digamos, con una inflación cercana al 55%, después de un 36,1% del año pasado, porque tuviste prácticamente todo. No, ¿vos creés que no se puede cumplir con el 30% que puso Guzmán en el presupuesto? No, es prácticamente imposible. A ver, ahora tenemos una inflación que se está proyectando cerca del 4% en enero. Sí. Pero bueno, tuviste 3 meses en los cuales, como la demanda, entramos en un periodo de demanda estacional, digamos que todos demandan más pesos por las fiestas, las vacaciones, no se sintió tanto la pérdida del poder adquisitivo de la moneda con un ritmo de emisión monetaria en 2020 cercano al 90 al 80% interanual. Ahora, entramos en febrero, la gente no quiere más pesos, esos pesos que sabe que no van a valer lo mismo a fin de mes. Entonces lo que busca refugiarse, por ejemplo, a una moneda segura como es el dólar. Sí, pero sin embargo está el dólar blue, la semana pasada fue el dólar más bajo de todos. Es que justamente estamos todavía en un periodo estacional, van a entrar divisas entre marzo y mayo del agro, entonces va a aflojar un poco la presión del mercado, pero todavía va a ser. Natalia, cuando Alberto Fernández dice
que si vos producís en pesos, y le habla al campo, no podés venderme en dólares y no podés venderme al precio internacional. ¿Tiene razón o no? No, no tiene razón. A ver, eso es economía básica. Los precios de los productos básicos que nosotros vendemos al resto del mundo se determinan en el mercado internacional. Lo único que haces con políticas como las retenciones es que, bueno, desincentivas que lo vendas afuera y lo vendas en el mercado interno. ¿Querés provocar un desacople? Y de paso te cobras unos impuestos enormes para bancar el gasto público excesivo. Exactamente. ¿No? Es un error conceptual. Porque no es caritativo lo que hacen. Digo, no es que les importa el precio interno y te ponen las retenciones. En realidad les importa cobrar impuestos también. Totalmente. O sea, porque vos tenés un déficit que está cercano al 8,5%, cerró el año pasado, vos lo tenés que financiar de alguna forma. Emitir no podés emitir porque te viene una aceleración de la inflación. Deuda, estás en una renegociación de la deuda. Pero yo soy Alberto Fernández y te digo, Natalia, vos que sos productora, que mirá, yo entiendo que vos puedas vender carne en dólares, pero vos acá adentro vos estás produciendo en pesos. Entonces no me vendas a esos precios. ¿Qué me contestás? Porque este es el discurso de Alberto Fernández. Yo le digo, mira, el 59% de lo que produce nuestro sector se lo queda el Estado. Entonces, la mayor participación no es de los productores primarios, sino que tenés en impuestos. 59, el 60%. El 60% de lo que producís, el 62% llega para lo que es en la soja, lo pueden ver, son datos públicos. O sea, un productor de 10 pesos que produce 6 termina en el Estado. Exactamente, totalmente. Y no solamente, digamos, porque ahora el debate está con los productores agropecuarios. Pero es un gobierno que siempre le gusta elegir el campo como enemigo. Sí, lamentablemente, digamos, porque es el único sector el que siempre tira la carreta en nuestro país, es el que genera siempre las divisas que necesitamos. También un sector productivo, porque digamos, no es solamente que el campo paga la mayor parte de los impuestos, cualquier pequeña y mediana empresa de 60 empleados promedio paga un 106% de impuestos sobre sus ganancias netas. ¿Qué quiere decir? Si tuviera que pagar todas las legislaciones, regulaciones, ninguna estaría ganando. Y son datos del Banco Mundial. ¿Cómo paga más impuestos de lo que gana? Si tuviera que pagar todas las, y ahí viene el tema de, bueno, tenés el 50% de la economía en negro. Pero si tuviera que pagar todas las regulaciones laborales, legislaciones... Una pyme de 60 empleados, después de deducir, digamos, en concepto de sus ganancias, pagaría un 106%, es decir, 6 pesos de cada 100 pesos, 6 pesos más. Es más, muchas empresas lo que están diciendo es que yo, para poder emprender, inicialmente tengo que poner plata de mi bolsillo y no estoy ganando por varios meses, por ejemplo. Ahora, yo entiendo, quiero suponer que Cecilia Todesca-Bocco, Martín Guzmán, no sé qué otros economistas tendrá Alberto Fernández, todo esto lo deben conocer. O sea, la verdad es que estamos debatiendo, digamos, un modelo estructuralista de los años 50 todavía en la Argentina. Es más, el año pasado, o hace unos meses, salió un informe del Washington Post que decía que, bueno, la inflación estaba prácticamente erradicada del mundo. En la Argentina todavía tenemos Argentina, inflación. Venezuela, Honduras. Sí, somos el quinto país. Haití, digo, sí. Estamos debatiendo temas que ya superaron en el resto del mundo. Sabemos que hay 3 consensos básicos para nosotros poder crecer, que es bajar los impuestos, abrirnos al mundo, achicar el tamaño del Estado. Digamos, problemas que ya fueron superados inclusive por Chile, digamos, en países Australia, Irlanda, Estonia, Lituania. O sea, todos esos países que ya dicen ya están superados, son uno de los países más ricos del mundo, ya superaron esos temas. Tuvieron una crisis como la nuestra, en la que el Estado era enorme, bueno, achicaron el Estado, le dieron el poder al sector privado y crecieron. Acá, lamentablemente, todavía lo seguimos debatiendo porque también de fondo está, bueno, si nosotros bajamos el poder del Estado, achicamos el Estado, hay un grupo que no se beneficia claramente, que son los que tienen un contrato con el Estado, son los que dependen del Estado. ¿Qué cantidad de gente vive del Estado en la Argentina? Y tuvimos un incremento de 2 millones de empleados desde el 2003 hasta el 2015, que fue uno, digamos, ¿Ahí estás hablando del Estado nacional o todos los estados? Tanto nacional, provincial y municipal. Tuvimos un incremento del 2%. Estamos hablando de un gasto público que pasó del 2003 hasta el 2009 del 25,6% al 39% y hasta nuestros días está alrededor del 45,6%. Dios, igual no lo van a cambiar. La política no se anima a hacer los cambios que tiene que hacer. Digo, se votó a Macri 180 grados diferente de lo que había.
y tampoco hizo nada. Después, digo, ¿cuál es la solución? Bueno, yo siempre digo que existen en la Argentina dos tipos, a diferencia del resto del mundo, dos tipos de equilibrio. Uno económico, que son las reformas que nosotros necesitaríamos para volver a crecer, Sí. y el otro el político. O sea, justamente Alberto Fernández en la entrevista dijo, bueno, con el Fondo Monetario Internacional no vamos a aceptar las condiciones porque en un año electoral no vamos a pagar el costo político. Prácticamente dijo eso. Entonces, de fondo siempre se debate eso. Porque obviamente tenés en algunos meses cierto costo, en el corto plazo, un costo político por hacer las reformas, digamos, hasta que el mercado de ajuste. elección en elección. Pero como no te cierran, vos preferís hacer parches y medidas que gane votos. Natalia, muchas gracias. No, gracias Muy a vos. atenta.